Muy buenas tardes, o más bien buenas noches. Este es Carlos Dávila, hablándoles desde la Iglesia Triunfante de Alamogordo. Estoy en un lugar muy diferente a lo que acostumbro estar. Aquí no me siento con tanta libertad, ¿no? Prefiero la azúcar. Pero en fin, es en mi oficina, en la Iglesia Triunfante, y pueden ver cosas un poco extrañas detrás de mí, ¿no? Cosas que a la verdad pues las he recibido, pero no necesariamente son cosas que se piden, ¿no? Se reciben y se le agradece a Dios por algún reconocimiento o lo que sea. Estamos aquí de pasada, como decimos, ¿no? Y no podemos atarnos demasiado a la política, a los gobiernos, a todas aquellas cosas que quieren atraernos, cosas de este mundo que sabemos y son muy pasajeras, ¿no? Pero en fin, lo que quería hablarles es porque, estoy probando un lente de la Canon pequeño, es de 50 milímetros, creo que es lo que llaman 50 mm, y en la escala de 1.8. Eso es muy económico y por eso lo adquirí, porque quiero hacer una prueba a ver cómo me resulta este pequeño lente, porque tiene muy buenas recomendaciones. Dicen que es uno de los mejores, el 50, ¿no? Y a partir de ahí, pues la Canon ha hecho muchísimos lentes, ¿no? Pero en mis manos tengo una copia de la Constitución y Reglamentos de la Iglesia Triunfante que ayudé a escribir hace unos 14 años atrás, allá para el 2007, creo, si no me equivoco. Y hay un artículo que escribí muy pequeño en el artículo 2, en el inciso 1, y hice una nota. Uno siempre hace las cosas confiando que el Espíritu Santo te va a ayudar a cualquier cosa que quizás tú no puedas ver o esté muy al frente en el futuro, ¿no? Y yo reconozco que estas palabras pues no son completamente mías, sino que pensando en lo importante que es una constitución de una organización, porque la Iglesia Triunfante, Dios me dio la oportunidad para añadirla como una corporación registrada en el estado de Nuevo México, y eso hicimos, además del ministerio propio aparte que tengo, ¿no? Este es sin fines de lucro porque es una iglesia, y es todo lo que se necesita saber, que sea un templo o una iglesia o una sinagoga. La constitución de esta nación ha hecho provisión para esos casos, y de hecho los anhelaba que en esta nación hubiese libertad de culto sin que tuviera que intervenir el gobierno en esta nueva nación, o el rey del lugar de donde ellos escaparon, ¿no? Y así se hizo, se estableció con esos fines, ¿no? Algo completamente separado que no pudiera ser manipulado por el gobierno nacional ni por el grupo de estados que constituyen esta unión como Estados Unidos de Norteamérica. Y es que hoy en día se está oyendo, hacía un comentario en la Zucca este domingo pasado sobre la interferencia que se está escuchando, y una interferencia leve y tenua que se está introduciendo por ahí por los medios de comunicación. Pero recuerde, valga la aclaración, los médicos deberían ser también, pero los medios de comunicación están totalmente de un lado, del lado del socialismo, pudiéramos decir, del lado del libertinaje, del lado de una nación que no es la nación que se instituyó aquí cuando vinieron aquellos y establecieron las primeras 13 colonias, ¿no? Aquí en esta tierra, y de ahí se expandieron al oeste y hacia el sur, a lo que conocemos hoy con la frontera en Canadá y la frontera en México por otro lado, y al lado el Pacífico y el Atlántico, completamente libres. El asunto es que hoy en día hay rumores, ¿no? Rumores a causa del gobierno que se ha establecido en las últimas elecciones. De hecho, un gobierno completamente liberal, un gobierno que está completamente alejado de Dios,
Un gobierno que se ha comprobado que a lo bueno insisten en llamarlo malo y a lo que es abominación insisten en llamarlo como algo aceptable, bueno o algún derecho humano, por no tener otra palabra ellos donde acomodarlo, ¿no? Y no voy a mencionar esas cosas porque ya me han escuchado hablar de esas cosas, las abominaciones tipo Sodoma y Gomorra, las abominaciones tipo sacrificios al dios Baal, ¿no? Con la mortandad de los niños antes de nacer y después de nacidos. Así que todas esas cosas son indicativos que la palabra se cumple y que los tiempos que se aproximan son tiempos en realidad muy difíciles, pero que traerán seguramente sus consecuencias. Ya la están trayendo y ya lo estamos viendo a nuestro alrededor. Pero en fin, Dios puede hacer que esto sea algo como un wake-up call, algo temporero, y ya en las elecciones del 2022 se arregle algo, y para las elecciones del 2024, las presidenciales, entonces se establezca otra vez un fundamento sólido de ley y orden y de temor de Dios verdadero, con la intención de verdaderamente ayudar a la nación de Israel. Primeramente, antes que todas las demás naciones de la tierra, la prioridad dársela a Israel. Y dirá, pero ¿por qué? No es lo que uno quiere, es lo que Dios quiere y ya dispuso. No es asunto de creer la Biblia. Cada cual, si no creen en la palabra de Dios, pues entonces esperen las consecuencias. Pero un verdadero creyente que teme a Dios se va a dar cuenta de qué es lo que Dios espera de nosotros y de la nación en la cual estamos, y que la misma nación confiesa no ser una nación bajo Dios y una nación que fue fundada en los principios de los 10 mandamientos. Por eso a lo que hemos llegado, y lo digo con toda libertad y con toda franqueza, hoy en día hay dos partidos ¿no? Específicos en esta nación, el Partido Demócrata y el Partido Republicano. Y a la verdad que digo esto y lo digo con toda libertad y no me escondo para decirlo, y si tuviera que repetirlo delante de quien sea, lo puedo hacer con toda confianza y con toda certeza, porque la misma palabra nos apoya, nos sostiene. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, dijo el apóstol Pablo, el apóstol Pedro en varias ocasiones, y todos ellos creían de la misma manera. Hoy en día, una persona que verdaderamente teme a Dios y quiere seguir los principios bíblicos de la palabra y cree como Dios y el Espíritu Santo quiere que creamos, no puede ser, y repito esto, no puede votar como una persona que está afiliada con el Partido Democrático. No puede. A la verdad, ¿a quién está engañando? El Partido Democrático y todos aquellos que votan por ese partido, a menos que sean personas que están robotizadas y no pueden discernir entre lo bueno y lo malo, o alguien está manipulando sus pensamientos, ¿no? Pues, ¿cómo se calificarían esas personas? Ni siquiera deberían de estar votando entonces, porque esto es algo muy serio. La dirección de la nación depende de esto. Yo lo digo claramente, el Partido Demócrata es un partido que dejó a Dios y le dio las espaldas a Dios. Si alguien me pregunta, me dijeran, y eso no lo hago ni lo acostumbro a hacer, pero como humanos alguien puede decir, entonces, por el Partido Democrático no se puede votar por esos candidatos, y yo le voy a contestar, no. Ciertamente no. Y lo que queda entonces, de eso que queda, pues vamos a confiar de lo que salga del Partido Republicano. Mientras haya dos partidos en esta nación, el Partido Republicano, lo mejor que salga, que Dios entonces estará tratando ya directamente. A lo menos nuestra conciencia estará más tranquila al haber votado por el Partido Republicano que votar por el Partido Demócrata, que le ha dado abiertamente y lo confiesan, lo dicen claramente, de la manera en que creen y de la manera en que quieren empujar la agenda de muchas maneras, porque esta nación estaba más o menos bien, se había recuperado y de momento dio una caída
extraordinaria, una caída de momento, una caída fatal. Y vamos en una dirección fatal, si podemos decirlo y expresarlo de esa manera. Entonces, las consecuencias son graves, gravísimas, y las estamos viendo por todo el mundo, no solamente en Centro Suramérica, sino en Europa también, en la economía, en todo lo que está pasando globalmente. Este partido que se ha acomodado en el poder, y yo creo también, aunque no se puede probar, que lo hicieron de manera fraudulenta. ¿Por qué digo fraudulenta? Porque el usar una pandemia como excusa para hacer lo que ellos hicieron antes de las elecciones, eso no es justificable de esa manera. Y claro, ahora quisieran que la pandemia se extendiera para seguir con ese método, ¿no?, de elecciones, como diríamos, a control remoto, que técnicamente, y ellos lo saben, y cualquier persona que indague profundamente en la electrónica, en la tecnología, en la logística de todo este proceso, puede darse cuenta y puede admitir que puede existir fraude. Entonces, pero vamos a dejarlo ahí, vamos a pensar ahora que esto ya ocurrió, ahora hay que evitar que vuelva a ocurrir. Entonces el 2022 va a ser algo necesario, y el 2024 algo esencial, que necesitamos ese cambio de dirección. De otra manera, esto va a seguir de mal en peor sin que haya oportunidad de recapacitar. Por eso digo, quizás lo que Dios está esperando es el momento apropiado para darnos un wake-up call. Pero en fin, volviendo otra vez a la Constitución y al artículo que escribí hace unos 14 años atrás, tiene que ver un poco con esto, porque la política está tratando de manipular, obviamente. Si hay un pueblo que teme a Dios, si hay un pueblo que presenta la Biblia, la palabra, antes que la Constitución, incluso, y antes que las leyes establecidas por una legislatura que está modificada en una forma de libertinaje, que es lo que ellos quieren, ir en esa dirección, no solamente la legislatura, sino que todo lo que tenga que ver con el gobierno, incluso si pudieran la Corte Suprema de esta nación. Pero en fin, otra vez, esto fue lo que escribí en ese entonces para que fuera parte de la Constitución, de los artículos de la Constitución nuestra en la Iglesia Triunfante de Alamogordo. Y dice en el artículo 2, un documento histórico relevante a la Iglesia, número 1, que quede establecido para los efectos de este documento y puse ahí entonces la letra A, que la primera enmienda a nuestra Constitución en Estados Unidos, en la Carta de Derechos, the Bill of Rights de los Estados Unidos, se prohíbe, unquote, como dicen los americanos, se prohíbe al Congreso y por ende, según la interpretada por la Corte Suprema posteriormente, a la rama judicial y a la rama ejecutiva, incluyendo además y según la 14ª enmienda, que prohíbe a cada estado de la Unión y a sus respectivos gobiernos locales crear leyes relacionadas contra el establecimiento de religión y la libertad de culto o práctica de sus convicciones religiosas. El inciso B continúa, y dicho de otra manera, esto puede crear un conflicto de interés entre la nación, el Estado y la Iglesia, donde cada lado necesite arbitrar y mantener su posición sin intervenir en la política interna de cada cual. Dicha interpretación puede que sea cuestionada en tiempos futuros. An end of quote, como también se suele decir. Se prohíbe al Congreso, ¿entendemos? Y se prohíbe también a cada uno de los estados de la Unión, ¿no?, crear leyes relacionadas contra el establecimiento de religión, libertad de culto o práctica de sus convicciones religiosas. Y esto también pues fue ya interpretado por la Corte Suprema
luego por la rama judicial y también por la rama ejecutiva, e incluyendo la 14ª enmienda, haciendo referencia particularmente a los estados de la Unión. Pues entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que uno no sabiendo, ¿no? 14 años atrás, el Espíritu Santo ya veía esto venir. Y no que sea algo completamente imposible de descifrar, pero cualquier persona que fuera tocada por Dios para pensar adelante de una manera parcial, ¿no? O mejor dicho, de una manera imparcial también, porque hay que verlo del lado de Dios y hay que verlo también del lado de la sociedad. Pero en fin, la palabra ya nos dice que es necesario, si llegamos a esto, obedecer a Dios antes que a los hombres. Entonces, el asunto es que esto ha llegado relacionado a las vacunas y a las excepciones, ¿no? Porque yo soy un cristiano, soy exento a vacunarme en esta vacuna particular. Y yo, a la verdad, yo estoy de acuerdo con que la medicina es algo que tú tienes la opción de tomarla o dejarla de tomar, aunque tienes cierta libertad. En cuanto a las vacunas, yo mismo tomé la vacuna Johnson, de hecho, porque es la vacuna más natural, ¿no?, que existe. Las otras dos son mucho más experimentales, ¿no?, porque están tratando con otra manera de alterar entonces y provocar los anticuerpos, o lo que esas vacunas, la Pfizer y la Moderna, han hecho. Pues para mí la Johnson está bien, porque es una vacuna como las vacunas tradicionales, por decirlo así. Provoca el COVID-19, o sea, provoca a nuestros anticuerpos para que reconozcan y se levanten contra tal enemigo, ¿no? Yo no estoy en contra de eso, pero lo que puedo ver aquí es un antecedente que se está formando, como si algunas instituciones religiosas, denominaciones, iglesias que tienen un alcance, ¿no?, estatal o aún mayor, ¿no?, están como rindiéndose muy fácilmente y muy ligeramente ante las amenazas que tal vez por ahí los abogados estén diciendo, o la misma administración esté hablando de una manera. No pueden, constitucionalmente no pueden entrometerse en los asuntos de la iglesia. Si la iglesia o un creyente decide no servir a Dios y decide que su convicción es tal, ¿no?, entonces él puede apelar a esa convicción, sería su fe. Entonces tendría que someterse y ajustarse a las consecuencias. Un ejemplo, ¿no?, en los tiempos de los grandes emperadores romanos, ¿no?, el pueblo tenía la misma libertad en cuanto a decidir si aceptar el código del emperador romano o resistir. Y entonces podían terminar en las cárceles. Muchas veces los apóstoles y los discípulos terminaron en cárceles por causa de sus convicciones. Y está bien. Entonces, pero en otras sufrieron el martirio, ¿no? Y terminaron algunos siendo quemados en las hogueras o siendo ejecutados en un coliseo, ¿no?, y ante el público y ante fieras, leones y animales salvajes, ¿no?, que despedazaban sus cuerpos. Y de esto hay récord, hay historial, ¿no?, de que estas cosas sí ocurrieron, ¿no? Y eso, la historia se repite. El asunto, el dilema es este, que veo que muy pronto, muy rápido, ¿no?, las instituciones se han rendido, ¿no?, y han sido atemorizadas, y no hagas esto, ¿no?, o nuestra institución te prohíbe hacer eso técnicamente, ¿no? La institución tampoco debería de llegar a un extremo de que controle la libertad de sus feligreses, ¿no? Entonces, lo único es las consecuencias, y ahí vamos, ¿no? Si lo estás haciendo a nombre de la institución, entonces esto puede terminar en un litigio, ¿no?, que se le llama litigado en las cortes. Pero
no habría de tener ese miedo y ese temor, porque la misma palabra va a ayudar a las instituciones y va a ayudar a las denominaciones, a las iglesias, a los cuerpos religiosos establecidos oficialmente con el gobierno. Es cierto, el gobierno, para desquitarse, puede decir, está bien, vamos a suspender entonces los beneficios de la excepción de los impuestos, ¿no? Entonces vamos a quitar eso, a desquitarse pero eso no es tan fácil. Una cosa es decirlo y otra cosa es hacerlo. De hecho, la Constitución y ellos lo saben, después que sea una iglesia o un templo y esté registrada de tal manera, la iglesia puede presentarse como una entidad sin fines de lucro, nada más porque tenga el nombre de iglesia o templo. Lo que ocurre es que aquí ha habido una trampa, por decirlo así, y el gobierno ha preparado una lista de nombres de organizaciones y de instituciones y denominaciones, y ellos le dan esa carta, la convalidan y le dicen públicamente, no, la iglesia, la denominación, la institución tal y tal está reconocida bajo el Departamento de Rentas Internas, el IRS, como una institución sin fines de lucro. Pero eso es el gobierno, eso es una herramienta manipuladora del gobierno para que aquellos que no estén prestos a resistir eso y se vayan en masa contra el gobierno, utilizando nuestra propia Constitución, que dice que tiene que haber una separación. Así de sencillo. Se dice que tiene que haber una separación. El gobierno no puede meter sus manos en la manera en que la iglesia opera sus cosas. Estoy viendo, otra vez repito, no estoy en contra de las vacunas. Yo mismo tengo la vacuna. Estoy hablando de que me sorprende, me maravillo de la forma tan rápida que ha ocurrido esto, donde algunos se han rendido y ya tienen temor. Y pretenden y quisieran obligar a sus feligreses a que no hagan tal cosa. Por ejemplo, no dar una carta en nombre de la denominación o de la institución tal y tal, porque eso puede llevarnos a las cortes. Y yo entiendo eso, y entiendo también que el gobierno tiene también su derecho para preguntar, bueno, si eres una persona, digamos, alcohólica, vamos a usar esto nada más como un ejemplo, ¿no? Y estamos hablando de licores y de cervezas, ¿no? Y la persona dice, yo quiero que una excepción porque yo no tomo licor, pero este licor en específico, yo no tomo whisky. Pero luego viene y sí puede tomar otra cosa fermentada. Puede tomar vino, puede tomar cerveza o puede tomar cualquier otra cosa. Sino que en ese momento, porque le conviene y se ha antojado, decir quiero ser exento, ¿no? De que yo pague las consecuencias por dejar de tomar o tomar whisky, ¿no? En este caso. Entonces, vemos ahí que si vas a decir que no quieres participar de tal cosa porque la palabra te lo prohíbe, entonces tienes que ser firme y constante en lo que estás diciendo, no utilizar la palabra para lo que te conviene y luego hacer otra cosa porque te conviene y no estás siendo constante ni firme con lo que estás diciendo que tú crees y son tus convicciones, utilizando la palabra de Dios. Y el gobierno tampoco está ahí de lujo, ¿no? Como se dice, ¿no? Pablo llegó a decir que no en vano ellos llevan también su espada, ¿no? El gobierno, queriendo decir que el gobierno está para traer orden, ¿no? Ley y orden. Lo único es, y quiero que esto quede bien claro, el gobierno está para traer ley y orden, y eso está bien, está permitido por Dios. Lo que el gobierno no puede hacer, ni tampoco debe de estar intimidando a la iglesia para que la iglesia no lo haga,
es también tratar de manipular e intervenir en el gobierno y en la ley o en las leyes de la iglesia. Son dos mundos completamente no separados. Es algo que diríamos, aquí estamos en la tierra y allá están ellos en el universo. No hay manera, es como el gas y el agua, ¿no? No, el aceite y el agua no se pueden mezclar. El gobierno de las naciones, el gobierno y la ley de las naciones son para ser trabajadas, legisladas y recomendadas por los gobiernos de la tierra. Pero el gobierno y la ley de la iglesia es sola y exclusivamente no dictada por el Espíritu Santo de Dios y por la palabra escrita que tenemos. Así de sencillo, no hay manera, no hay oportunidad en un gobierno justo y razonable, ¿no? En un gobierno que diga temer a Dios. Respete entonces las leyes de Dios, respete la palabra de Dios. Entonces ahí va a haber paz y no va a haber esa desconfianza y ese temor entre las instituciones religiosas de estar siendo amedrentadas, estar siendo provocadas o atemorizadas por el gobierno diciendo, si no hacen esto, entonces nosotros vamos a hacer esto otro. Ahora, el asunto de las excepciones es un asunto reciente que está ocurriendo por ciertas cartas que han aparecido por ahí pidiendo una exención. Porque soy creyente, yo no tengo que ponerme la vacuna. Y Dios me lo hace saber así. Entonces, el gobierno está en todo su derecho de preguntar e indagar hasta dónde puede esto no litigarse en las cortes. Pero puede traer problemas a las instituciones y vienen las demandas. Y yo creo que quizás este sea uno de los temores principales, porque hoy en día a través de las demandas se están haciendo tantas injusticias, pero se están saliendo con las suyas aquellos que demandan y creen que ellos están bien desde su punto de vista. Y eso puede ser un grave problema para las instituciones religiosas que los estén demandando a consecuencia de que alguien utilizó su nombre o su referencia para no ponerse una vacuna en contra del COVID y luego, después de haber dicho eso, entonces contraer el COVID y morir a causa de la enfermedad, y entonces vienen las consecuencias no financieras y vienen las litigaciones y todo aquello que los familiares o alguien pueda hacer al respecto, y claramente van a ir en contra del nombre que aparecía en esa carta, ¿no? Así que hay que entender ambos lados, pero lo que no puedo entender muy bien claro todavía es con la facilidad y la rapidez que se han rendido ante este dilema, ¿no? Pero lo que quiero decir antes de terminar es que la constitución de esta nación, ¿no? Y repito, esto está de una manera hecho que las cortes de esta nación lo van a entender. Yo solamente estoy utilizando lo que dice la primera enmienda, ¿no? Que se le prohíbe, y son las palabras que si usted va ahí a la primera enmienda en nuestra Constitución va a encontrar esas palabras tal y como las escribí. Por eso dije unquote, se le prohíbe al Congreso, y ya interpretado por la Corte Suprema, y luego la rama judicial dio su punto de vista a favor, y la rama ejecutiva, y también en la 14ª enmienda, para incluir a todos los estados de la Unión. En otras palabras, sí hay una separación de gobierno e iglesia. Darle a Dios lo que es de Dios, y entonces darle a César lo que es del César. Pero las dos cosas no pueden, no deben, no ante los ojos de Dios mezclarse. Hay que estar tranquilos en esto, firmes, ¿no? Porque es el tiempo de hablar de esta manera, pidiendo al Espíritu Santo que llene tu vida para que puedas hablar de esta manera claramente, sin duda, y mantenerte firme ante este punto de vista, porque Dios está contigo.
Gracias por este tiempo que me has dado. Este es Carlos Dávila, una vez más, desde la Iglesia Triunfante de Alamogordo.